La historia del manga comienza en el continente de los héroes, donde una guerra masiva es desatada por la reina demonio en contra de todas las razas. A causa de la fuerza opresiva de la reina demonio, varias razas decayeron, pero la humana se mantuvo firme. Pero sin embargo, al final el imperio humano colapsó junto a sus defensas y la raza humana se rindió. Y como resultado, la reina demonio, llamada Elizabeth, es proclamada como la más fuerte de la historia. Y en otro panel, un sacerdote le advierte a Elizabeth que no crea haber ganado, ya que según la leyenda, en el futuro será derrotada por el héroe. Enfurecido, un subordinado de la reina le da una patada al sacerdote, ordenándole que se calle, ya que la reina demonio no ha solicitado su opinión y que solo hable cuando ella se lo permita. Y el sacerdote lo acusa de ser una escoria y un traidor de la raza humana, revelando que lo entrenó como si fuera el héroe de la profecía. Y el subordinado le dice que se calle y que deje de balbucear, e intenta atacarlo, y en ese momento la reina demonio interfiere diciéndole que se detenga. Y Elizabeth se acerca al sacerdote, y amenazante, le pregunta qué quiere decir con que alguien podría derrotarla, exigiéndole que se lo explique detalladamente, o de lo contrario, lo hará sufrir de un destino peor que la muerte. Y el sacerdote, desafiante, le responde que cuando el héroe de la profecía empuñe la espada sagrada, ese será el día en que termine el reinado de la raza demoníaca. Mientras la reina demonio volteaba a ver la espada sagrada, y Elizabeth le responde al sacerdote que según él, cuando el héroe empuñe esa espada, recibirá el derecho de desafiarla. Y Elizabeth, intrigada, menciona que le parece interesante y le dice al sacerdote que entonces esperará la llegada de ese héroe. Y así pasó un año bajo el gobierno de Elizabeth. Y luego el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto año, hasta llegar al 15º año de su reinado. Y durante este tiempo, gracias al gobierno de Elizabeth, los rencores entre las razas fueron olvidados y aprendieron a desarrollarse juntos, viviendo en paz en el continente de los héroes. Y juntos formaron una alianza antihéroes, y todos rechazaban la llegada del héroe de la profecía. Y en la sala del imperio demoníaco, Elizabeth les preguntaba a sus subordinados si había alguna noticia sobre el héroe de la profecía. Y los representantes de los elfos y los enanos informaron que habían enviado a toda su gente a recorrer sus territorios, pero que no habían encontrado ni una pista sobre él. Y la representante de los elfos comentó que todo era culpa del sacerdote, afirmando que la profecía no era más que tonterías. Y el representante de los enanos se percató de la llegada del sacerdote. Y en ese momento, el sacerdote apareció, protestando solo en una huelga. Y rápidamente, Elizabeth lo atacó, atrapándolo con un hechizo y exigiéndole que le explicara dónde estaba el héroe de la profecía. Y el sacerdote le responde a Elizabeth, diciéndole que a veces las profecías no pueden ser exactas o verdaderas. Y uno de sus subordinados le comenta a Elizabeth que es una gran ofensa tomar en serio esa estúpida profecía y sugiere que deberían castigar al sacerdote. Y ante eso, Elizabeth le da un colazo en toda la cara, ordenándole que se perdiera de su vista. Y su subordinado, comprendiendo la orden, mientras que lanzaba al sacerdote con enojo, haciendo que éste impacte contra la pared. Y Elizabeth, con una actitud desafiante, declara que ella ha alcanzado la cima como reina demonio y que solamente esperaba que el legendario héroe le hubiera desafiado para hacer su debut hacia la fama. Y explica que ha estado estudiando la magia antigua en el continente de los héroes y que ha desarrollado una habilidad llamada el juicio final, que la tenía reservada para usarla contra el héroe de la profecía. Mientras tanto, se pregunta por qué no ha visto señales del héroe y que sí a dónde estará. Y finalmente, Elizabeth decide que si el héroe no viene hacia ella, entonces ella irá por él. Y con gran esfuerzo, intenta sacar la espada sagrada, mientras sus subordinados observan con asombro, preguntándose si realmente podrá hacerlo. Y en ese instante, un gran destello ilumina el cielo, mientras que Elizabeth había logrado sacar la espada sagrada. Exclamaba que si quién dijo que solo el héroe podía sacar la espada sagrada. Mientras Elizabeth comienza su búsqueda por las montañas para encontrar al héroe, y descubre una cabaña aislada y comenta que el héroe debía estar escondiéndose en ese lugar. Y se prepara para lanzar un hechizo de teletransportación cuando su subordinado le ruega que espere y le permita seguir sirviéndole, agarrando un mechón de su cabello antes de que desaparezca. Mientras en el lugar donde se encontraba el protagonista, que es el héroe de la profecía, disfrutaba de la tranquilidad y la paz que le proporcionaba el cultivo. Y reflexiona sobre su vida, revelando que su verdadero nombre es Leping y que antes de llegar a ese mundo, era un humano normal sin demasiados pasatiempos debido a su trabajo. Y lo único que hacía en su tiempo libre mientras se dirigía hacia su trabajo, era ver videos cortos sobre cómo cultivar, cocinar y cazar, mientras el protagonista decía que le daba envidia, y que solía pensar en lo agradable que sería vivir así, hasta que de repente fue transportado a ese nuevo mundo. Y el protagonista relata que tras su llegada,
gracias a la guía del sistema de novatos, aprendió las habilidades necesarias para sobrevivir en ese mundo desconocido. Y el sistema le indicaba que debe comenzar su aventura, y abandonar su cabaña para encontrarse con otras personas de ese mundo y aprender esgrima y magia, con el propósito de convertirse en el héroe legendario destinado a derrotar al rey demonio. Sin embargo, el protagonista se resistía a la idea, diciéndole al sistema que no quiere matar a ningún rey demonio, y le pregunta que si no puede simplemente vivir tranquilo en su cabaña, a lo que el sistema le responde que no, ya que su misión principal es derrotar al rey demonio. Y el protagonista seguía escuchando las insistencias del sistema, que le pedía abandonar la aldea de novatos, y que gracias a una barrera temporal, podía ocultarse completamente del mundo exterior, y ya que adentro de la aldea de novatos, tenía más de 24 horas, tenía tiempo para hacer muchas cosas. Y el protagonista cazaba, cultivaba, forjaba y meditaba, y aunque no había aprendido nada de esgrima ni magia, a pesar de ello, no le preocupaba salir de aventura. Y un día, el sistema simplemente se rompió y desapareció, pero para el protagonista no fue un gran problema, ya que sentía que su cultivo seguía progresando bien. Después de un día ocupado, el protagonista decía que tenía hambre, y se percató que la leña que tenía estaba agotándose y decidió preparar un poco antes de ir a comer. Mientras lo hacía, recordó que había dejado el hacha en el bosque esa misma mañana cuando cortaba troncos, y en ese momento, el cielo comenzó a oscurecerse y unos rayos aparecieron entre las nubes, y al observar esto, el protagonista murmuró incrédulo que no podía ser cierto. Y justo entonces, Elizabeth apareció entre los rayos, exclamando que finalmente había encontrado al héroe legendario. Sin embargo, el protagonista, sin prestarle atención, salió corriendo apresuradamente mientras decía que iba a llover y que no quería que su ropa y su pescado seco se mojaran. Y Elizabeth, atónita, observaba al protagonista que tanto había buscado, corriendo sin prestarle la menor importancia. Y el protagonista, aliviado, suspira diciendo que afortunadamente llegó a tiempo, o su pescado seco se habría echado a perder. Y en ese momento, aparece un perrito robótico, y el protagonista le dice que se detenga y que entre a la casa, ya que estaba a punto de llover. Mientras tanto, nota algo extraño y le pregunta a su perrito que sí que era esa cosa que estaba en el cielo. Y Elizabeth, indignada, le responde que si es tonto, y le pregunta que cómo se atreve a referirse a ella como una cosa. Y el protagonista, sorprendido, se disculpa diciéndole que no lograba verla bien, y se preguntaba cómo es que alguien pudo aparecer de repente en la aldea de novatos. Y Elizabeth, sin perder tiempo, menciona que primero quiere comprobar algo, y le lanza un objeto al protagonista. Y el protagonista, sin saber qué hacer, se cubre, y de repente algo empieza a girar a su alrededor, y era la espada sagrada. Y sin comprender bien lo que sucede, el protagonista la toma en sus manos y la balancea, diciendo que algo voló hacia él, y al mirarla, reconoce que es la espada sagrada, y que no puede estar equivocado. Y Elizabeth, viendo lo que ha sucedido, comienza a conjurar un hechizo, presentándose como la reina demonio más poderosa de la historia y anunciando que está a punto de borrarlo completamente de la existencia. Y el protagonista, asustado, se pregunta que sí que hace la reina demonio en la aldea de novatos, ya que él nunca ha salido de ese lugar. Y el protagonista, nervioso, le decía a su perrito robótico que se callara y que no la provocara, y Elizabeth, ya con el hechizo preparado, se lo lanza al protagonista sin piedad. Y en ese momento, el protagonista, recordando lo que el sistema le había advertido, que el encuentro entre el héroe y la reina demonio era algo que no podía evitarse, y con resignación, suelta la espada sagrada y murmura que no hay nada que pueda hacer, y se retira lentamente hacia su casa, mientras reflexiona sobre cómo solo ha pasado su tiempo cultivando y cazando, y ahora el jefe final ha llegado hasta su puerta, aceptando su destino, y dice que tal vez debería estar contento, ya que ha vivido buenos momentos y que no tiene nada de qué arrepentirse. Y desde la perspectiva de Elizabeth, pensaba que el protagonista le había dicho que lo atacara con todo lo que tenga, y Elizabeth molesta decía que el protagonista era un bastardo arrogante, mientras que le lanzaba un poderoso hechizo directo hacia su casa. Mientras tanto, el perrito robótico se percataba de esto, mientras comienza a analizar la situación, y justo antes de que el ataque impacte, el perrito robótico anuncia que el análisis había sido completado, activando su modo de batalla, y lanzándoles una ráfaga de misiles contra los ataques de Elizabeth, interceptando su hechizo antes de que llegue a la casa del protagonista. Mientras que Elizabeth, observando la situación, se burlaba de lo que veía, diciendo que era como lo esperaba, que el arrogante héroe dependía de una herramienta mágica para protegerse. Aunque impresionada por el desempeño del perrito robótico, declaraba que todo eso sería inútil frente a su poder.
Y entonces activó un hechizo aún más devastador llamado Apocalíptica, y le dijo al perrito que ya había perdido el interés en seguir poniéndolo a prueba y lanzó el hechizo directamente hacia él, y el perrito robótico, manteniendo la calma, comenzó a analizar el nuevo ataque. Y después de unos segundos, anunció que el análisis estaba completo y generó una pequeña bolita negra desde su boca, la cual lanzó directamente contra el hechizo de Elizabeth. Mientras que Elizabeth le decía que eso era completamente inútil, y ella miraba desde las alturas, confiada en que su magia prevalecería, y el hechizo apocalíptico chocó con la esfera negra del perrito robótico, y para su sorpresa, su magia fue completamente neutralizada y desapareció, mientras que Elizabeth quedó impactada, sin entender qué demonios había hecho el perrito robótico para anular su poderoso hechizo. Al mismo tiempo, dentro de la casa, el protagonista estaba listo para aceptar su destino, convencido de que su muerte era inevitable. Decía en voz baja que estaba listo para morir. Y Elizabeth, furiosa, descendió del cielo, enfocando su atención en el perrito robótico, quien la miraba con una expresión desafiante y ladrándole con rabia. Aunque sorprendida por lo que había ocurrido, Elizabeth simplemente se rió, y admitió que tal vez ella era la que lo había subestimado, y decidida a acabar con él de una vez por todas, le dijo al perrito que ahora le mostraría su verdadero poder, lanzándose a toda velocidad hacia él para atacarlo directamente. Y una hora después, el protagonista se despertaba aturdido, preguntándose si estaba muerto, y al darse cuenta de que todavía seguía en su casa, murmuraba preocupado si la reina demonio lo habría estado esperando afuera como una loca. Y con cautela, miró por una esquinita de la puerta, y entre todo el polvo que había, vio a Elizabeth de pie, y su perrito robótico completamente destrozado. Y el protagonista salió de la casa mientras que Elizabeth tiraba al perrito robótico destrozado mientras se dirigía hacia el protagonista, diciéndole que lo lamentaba por haber destruido la herramienta mágica de la que parecía tan orgulloso. Y nervioso, el protagonista respondió rápidamente que no había problema y sugirió que si podían sentarse y hablar. Sin embargo, Elizabeth le respondió que hablar podían hacerlo después, pero que primero lo iba a matar. Y en su mente, Elizabeth reflexionaba sobre lo increíble que había sido la pelea, admitiendo que el perrito robótico la había obligado a usar todo su poder, y era algo que no esperaba. Justo antes de desmayarse por el agotamiento, el protagonista corrió hacia ella, preocupado, le preguntó si estaba bien. Y en ese momento, Elizabeth comenzó a destransformarse, adoptando una forma más humana. Y el protagonista, al verla en esa forma, quedó tan asombrado que empezó a sangrar por la nariz al contemplar tremenda escena. Y ya en la noche, Elizabeth se encontraba en la cama, mientras que en ese instante despierta, sintiéndose profundamente humillada. A pesar de ser la reina demonio más poderosa, y que había sufrido una derrota humillante, mientras que intentaba procesar lo que había sucedido, se preguntaba por qué en lugar de matarla, el héroe había decidido aprisionarla. Confundida, pensaba que tal vez lo había hecho para demostrarle su poder al mundo, mientras que Elizabeth intentaba liberarse de las esposas y se daba cuenta de que no podía romperlas, y se preguntaba si era otro artefacto de clase legendaria que nunca había visto antes. Y intrigada, empezó a cuestionarse cuántos más poderes estaba escondiendo el protagonista y observando algunas pertenencias del protagonista, y pensaba que él era mucho más malvado de lo que había imaginado, y que lo había subestimado demasiado. Y en ese momento, el protagonista entró en el cuarto, mientras que le preguntaba a Elizabeth si se encontraba bien, y Elizabeth, sin perder su actitud desafiante, le contestó que si quería matarla, que lo hiciera, y que no esperara a que le pidiera piedad. Sin embargo, el protagonista con calma, le explicó que solo le había puesto las esposas por precaución, ya que ella misma sabía lo aterradora que podía llegar a ser, mientras le dice que lo que realmente quería decir era que la consideraba extremadamente formidable. Y Elizabeth, sin dejar de mirarlo fijamente, comenzó a procesar sus palabras, pero en su mente se formó una interpretación muy distinta. Pensaba que el protagonista le estaba diciendo que desde el comienzo había habido un malentendido, ya que ella había creído ser lo suficientemente poderosa para desafiarlo, pero que en realidad, él la había controlado todo el tiempo. Según su perspectiva, si quería seguir con vida, tendría que cumplir con todos sus caprichos, y en su mente, Elizabeth sentía que el protagonista de manera sutil, la estaba desafiando, aun siendo ella la reina demonio. Mientras tanto, el protagonista le quitaba las esposas con cuidado a Elizabeth, diciéndole que lo hacía para demostrarle que no tenía malas intenciones y que solo quería hablar tranquilamente, mientras que Elizabeth apartaba la mirada, volviendo su rostro hacia otro lado, y el protagonista, nervioso, le dijo que entonces se iría y que por el momento debería descansar. Mientras el protagonista decía que si se preguntaban sobre por qué no había matado a la reina demonio mientras estaba inconsciente, y que para él, matar pollos o pescado para una sopa no era un problema, pero que no podría quitarle la vida a una persona. Y además,
pensaba que para resolver el conflicto entre la reina demonio y el héroe, no era necesario pelear, y que si lograba demostrarle que no era una amenaza, podrían llegar a ser amigos y vivir en paz. Y por su parte, Elizabeth, al escuchar esto, sentía que el protagonista seguía burlándose de ella. Mientras tanto, el protagonista tomó el perrito robótico en sus manos, observando que estaba hecho un desastre tras la batalla. Y Elizabeth, con curiosidad, le preguntó si esa era su herramienta mágica más poderosa. Y el protagonista, sin comprender del todo lo que ella quería decir con herramienta mágica, le respondió que, podría decirse que sí lo era. Y Elizabeth, al escuchar eso, con una sonrisa, pensando para sí misma que el héroe había perdido su herramienta mágica más poderosa, lo cual era equivalente a haber perdido su brazo derecho, y que ahora, según su lógica, el equilibrio de poder se inclinaba a su favor. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el protagonista le comentó despreocupadamente que todo estaba bien, ya que la tarjeta de memoria del perrito robótico seguía intacta, y además, le explicó a Elizabeth que cuando su cuerpo no pudiera repararse, simplemente tenía otros más, ya que había fabricado muchos. Mientras que Elizabeth, sorprendida, se quedó atónita, mientras el protagonista insertaba la memoria en otro perrito robótico, le comentó a Elizabeth que le gustaba tener compañía, aunque solía activar solo uno a la vez en la casa debido a que eran algo traviesos, y Elizabeth lo miró, interpretando sus palabras de una manera diferente, con la sospecha de que el protagonista era más misterioso de lo que aparentaba, y decepcionada decía que no podía creerlo, y de repente, un aroma captó su atención, y le preguntó al protagonista que sí que era ese olor. Y él le explicó que la vio desmayarse y que por eso decidió prepararle algo de comida, y Elizabeth le respondió que solo los débiles necesitan comer, ya que ella había alcanzado un estado trascendental y no dependía de alimentos. Sin embargo, no podía apartar la vista del plato de comida que tenía enfrente de ella, y el protagonista, con una sonrisa, le dijo que los ingredientes eran vegetales que él mismo había cultivado, invitándola a probarlos. Y con una mezcla de curiosidad y orgullo, Elizabeth tomó un dumpling y lo mordió. Y el protagonista, aunque confiaba en su habilidad para cocinar, se preguntaba si la comida estaría a la altura de las expectativas de la reina demonio. Y para su sorpresa, Elizabeth no solo tomó otro dumpling, sino que terminó comiéndolos todos. Mientras los saboreaba, pensó en lo jugosos que eran, y que también eran increíble por la cantidad de energía mágica que contenía, y aunque intentaba mantener su dignidad, no pudo evitar sentirse abrumada por el sabor. Mientras tragaba el último bocado, un extraño sonido escapó de ella, sorprendida por lo picantes que le resultaba ese último bocado, mientras que Elizabeth le preguntaba al protagonista qué le había puesto a la comida, y el prota, algo nervioso, le responde que solo le había agregado un poco de picante para darle sabor, y en su mente se cuestionaba si la reina demonio no soportaba la comida picante, y Elizabeth, por su parte, pensaba que era como lo esperaba, todo era parte de un plan del protagonista, sospechando que la había atrapado para utilizarla en experimentos de sus investigaciones. Y el protagonista, intentando calmar la situación, le comentó que también había preparado una sopa magra de cerdo, la cual le ayudaría a contrarrestar el picante. Y Elizabeth, en su mente, seguía convencida de que el protagonista le estaba dando veneno, y que luego le estaba dando el antídoto, creyendo que él estaba jugando con ella y que la tenía completamente bajo su control. Y a pesar de sus pensamientos, Elizabeth tomó una cucharada de la sopa, y para su sorpresa, al probarla, fue transportada a una especie de mundo astral, sintiendo una profunda sensación de comodidad. Y se dejó llevar por esa sensación, pensando que todo lo relacionado con dominar el mundo y pelear con el héroe ya no le importaba tanto, y que era como si se hubiera soltado de todas sus preocupaciones. Y dándose cuenta de lo insignificante que era, y en ese momento, Elizabeth se dio cuenta de que, sorprendentemente, su poder había avanzado considerablemente que tras consumir la comida del protagonista, permitiéndole evolucionar a una nueva etapa de su poder. Y asombrada, se decía a sí misma que el simple hecho de comer había causado un progreso significativo en su evolución, mientras que Elizabeth le decía al protagonista que no fingiera, y le preguntó que sí que era lo que quería realmente de ella. Y el protagonista, nervioso, le respondió que solo deseaba averiguar cómo podían coexistir como héroe y reina demonio. Y Elizabeth, malinterpretando nuevamente, pensaba que el protagonista finalmente revelaba sus verdaderas intenciones y que la veía como su único sujeto de prueba para ayudarle a hacerse más fuerte y así poder derrotarlo algún día. Y el protagonista, sin entender los pensamientos de Elizabeth, le ofrecía seguir cocinándole comida deliciosa, lo que la molestó más. Y ella siempre malinterpretaba lo que el protagonista le decía, y pensaba que él solo quería fortalecerla para poner a prueba su poder contra ella. Y con un suspiro, Elizabeth le dijo que olvidara todo, a lo que dejó al protagonista aún más confundido,
preguntándose que si a qué se refería a que lo olvidara, y Elizabeth, en un intento de aclarar las cosas, subió a la cama y le dijo que escuchara bien, y que aceptaría sus condiciones, pero que no lo hacía porque le temiera, que lo hacía para perseguir el pináculo de su poder, aunque el protagonista seguía sin entender a qué se refería con lo de temerle a él, ya que ella era la reina demonio y podría hacer lo que ella quisiera, y Elizabeth le dejó claro que no sería su esclava bajo ninguna circunstancia, y que si él pisoteaba su dignidad como reina demonio, lo destruiría sin dudarlo, incluso si tuviera que sacrificarse. Y el protagonista, nervioso, sugirió que solo intentaran llevarse bien, a lo que Elizabeth lo miró fijamente, diciéndole al protagonista que si él quería continuar con sus investigaciones, que se sintiera libre de llegar donde ella, y le exigió que si preparaba algo delicioso, debía entregárselo todo a ella, así sellando un extraño acuerdo entre ellos.